Bueno, la realidad es una enorme alegría estar en este lugar que es maravilloso, ¿no? Cuando ves ese escenario desde acá arriba, yo digo, me siento como un escritor decimonónico en el siglo XXI. Y la realidad que es sorprendente. De hecho, estaba hablando con gente del Ateneo y me decían que tenemos el orgullo en Argentina de tener una de las 5 librerías más grandes del mundo. Y desde el punto de vista estético, está esta considerada como una de las más bellas del mundo. O sea que no estamos en un lugar cualquiera, que para mí es una noche muy especial, pero para ustedes espero que este sea también, no solamente una noche especial, sino que están en un lugar especial, que es de todos nosotros, los porteños y los argentinos. Por lo cual para mí es un orgullo. Quiero agradecer a Marcelo Poretti, a Viviana de Udeva, que fueron los que gestionaron esto, a Melina, de acá del Ateneo, que me brindaron este espacio. Y después quiero agradecer a mi amor, Vani, gracias por todo, como siempre, que me ayudás a hacer todas estas peripecias investigativas por todos lados del mundo y que hoy se resumen en este libro. Gracias, mi amor. A mi familia acá, primera plana, familia acá presente toda, gracias por el apoyo de siempre, desde chiquito. Hay profes universitarios, hay amigos de la infancia, amigos de primaria, amigos de secundaria y muchos estudiantes universitarios, lo cual a mí me llena de orgullo, habiendo atravesado el camino, de haber estudiado en la Universidad de Buenos Aires y después posgrado también en económicas y después en la privada, en la UCES, ¿no? Pero la realidad es que estoy muy contento y bueno, espero que podamos disfrutar un lindo ratito. Voy a hablar de quién me acompaña, que es un panel de lujo seleccionado y por suerte accedieron a la selección, porque eso no es poco. A mi derecha tengo a Gustavo Marangoni, es presidente del Banco Provincia, una persona que realmente admiro mucho y aprecio mucho, en el cual en su paso por el banco ha hecho una excelente gestión y además siempre digo que Gustavo tiene una moderación en su forma de gestionar que cae bien a todo el mundo. Es una persona que cae bien a todo el mundo. Y debe ser porque es licenciado en Ciencia Política, da clase en Ciencias Políticas, pero además tiene otras virtudes que yo ahora voy a contar, pero ahora yo les voy a ir dando las palabras. Tengo acá a Eduardo Serenellini, periodista de Canal 26, también lo escuchan a la mañana en Latina, que también es un empresario pyme de los medios, podemos decir, Eduardo. Y siempre agradezco desayunar, cuando me invita a desayunar en Canal 26, entre mate y mate nos peleamos sobre el tema de las pymes y debatimos ahí en vivo y la pasamos muy bien, y más en este cuatrimestre que ha sido complejo. Alfredo es mi prologuista y el otro prologuista presente es Alfredo Sainz de La Nación, que también lo pueden leer en la semana en La Nación. Está a cargo es jefe editor del Diario de los Lunes. Ustedes habrán visto que la comunidad de negocios de La Nación ha crecido muchísimo, no solamente en soporte papel, sino en soporte digital. Y en el caso de Alfredo es muy versátil como escritor, porque escribió un libro que se llama Vencer a las multis, que a mí ustedes saben que me encanta el tema de pymes. Un libro se llama Vencer a las multis, pero el otro me lo anoté, que se llama Derrumbando la Casa Rosada, mitos y leyendas de los primeros punk en la Argentina. Así que recomendable los dos libros y cuenta una historia del punk de la década del 70 en adelante, ¿no, Alfredo? Sí. Y algo interesante, eres un estudioso de las ciencias políticas. En su último trabajo, que yo tuve la oportunidad de leerlo, hace una combinación excelente, porque es una persona que te puede pasar desde Aristóteles, Sócrates y Platón, pasando por Hume a Marx, y lo intercala con Al Pacino, Gene Hackman, y te hace un análisis impresionante de la política vinculada al cine en su libro Políticos ATP, ¿no? ATP, que es espectacular, así que lo recomiendo. Y
Hay un concepto que a mí me quedó de una charla que diste, que yo después lo retomé. El año pasado tuve la posibilidad de ir a estudiar a países nórdicos. Hay un concepto que yo no sé de dónde lo saqué, por ahí vos lo recordarás, que utilizaste, que me pareció maravilloso, que vos dijiste Argentina tendría que ser Argenlandia. Yo no sé en qué contexto se dio eso, por ahí lo vas a decir. Pero a mí me pareció un concepto maravilloso estudiando Finlandia, que proviene de su industria forestal, que fue el apalancamiento para que después pueda encontrar una industria de alto valor agregado en el sector de servicios, sobre todo tecnológicos, ¿no? A mí me pareció un concepto maravilloso, ¿no? Y cuando fui a Finlandia lo corroboré. Así que bueno, le voy a dar en principio la palabra a uno de los prologuistas, flamante prologuista de mi libro. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Damián, por la presentación. Voy a venir más seguido, así elevo mi autoestima, pero es un placer. Obviamente que es un placer presentar en general siempre un libro. Aquellos que tuvimos el atrevimiento al menos de escribir uno, yo creo que uno escribe para uno y escribe para los demás, obviamente. Y siente que tiene cosas que contar y cosas que decir. En el caso de Damián, yo me acuerdo cuando nos conocimos, me sorprendió mucho la pasión con la que habla de aquellas cosas que le gustan. Pero no me llamó solo la atención la pasión, me llamó la atención las cosas que le gustaban. Porque que alguien tenga, joven además, profesional, formado, pero que tenga una vocación por ejemplo, estudiar la estructura comercial pequeña y mediana de nuestra ciudad y que lo haga con un conocimiento tremendo y que aplique las categorías que estudió a los casos que muchas veces pasamos por delante y no observamos, que alguien me pudiese explicar el comercio minorista en la ciudad, los centros comerciales a cielo abierto, la comparación de eso con experiencias similares en Nueva York. Yo dije, bueno, bicho raro, pero lindo raro, lindo bicho raro. ¿Por qué? Entre otras cosas, él dijo, cierto, uno hace muchas cosas generalmente mal, pero uno hace muchas cosas. Y una de las cosas que hago es dar clases. Y después de 26 años de la docencia, en política, en relaciones internacionales, a veces me pasa que tengo serenas discusiones con mis alumnos porque si estudian relaciones internacionales, algunos vienen y quieren hacer una tesis sobre el conflicto, si en algún momento, no sé, en los Balcanes. Otro quiere hacer el conflicto de la ex Unión Soviética. Otro, y yo decía, che, ninguno quiere estudiar cosas más cercanas. Que inclusive yo a veces les digo, por una cuestión hasta de viveza, le digo, che, vos tenés a alguien viviendo en los Balcanes, tenés la información, No. Digo, y elegiste un tema lejano, del que no tenés conocimiento, todo porque a lo mejor lo viste en los diarios del último tiempo, pero no vas a poder hacer un aporte original a eso. Y yo creo, y me meto un poco en el tema del libro, que lo que hace Damián en el libro, pero lo que hace habitualmente, es estudiar e investigar cosas que son muy cercanas a nosotros, sobre las que podemos operar y sobre una realidad que también influye sobre nosotros y que muchas veces por estar cercana o no la vemos o quizás hasta puede parecer poco importante. Así que ya de por sí, tanto en su persona como en el libro, creo yo que hace algo que es muy importante, que además excede lo comercial, porque en la forma en cómo consumimos, cómo producimos, cómo nos organizamos, estamos mostrando nuestra forma de vida. Y el libro es una extraordinaria oportunidad para poder hacerlo. Además, tiene algo que a mí me gusta, y yo también lo trato de hacer en los libros y todo. Él puede, digamos, un libro que habla de marketing, de economía, de comunicación social, pero de repente lo mete a Minguito, ¿no? Y Adolfo García Grau, que esto para los que tenemos cierta edad, podemos recordar, y hace una interpretación bien interesante porque plantea dos modos de ver la vida, dos modos de consumo, de una clase media más establecida con sus patrones y una clase emergente que tiene también otra forma de ver, y desde ahí puede derivar toda una explicación que es muy atractiva. O puede tener hasta el atrevimiento de dedicarle un capítulo al mercado de la droga,
que me llamó mucho la atención, porque uno como que a veces tiene miedo de hablar de esas cosas, ¿viste? Decir, no sea cosa que vayan a pensar. Digo, y es muy interesante ver cómo él hace jugar esto. Con algo que también, aquellos que hemos pasado por la vida o pasamos por la vida universitaria, siempre se da un debate, ¿no? ¿Qué es el método inductivo o el deductivo? Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que ir de lo particular a lo general o de lo general a lo particular? Y él hace las dos cosas. Va de lo particular a lo general y va de lo general a lo particular. Hay ideas, hay concepciones, hay esquemas, hay paradigmas, si se quiere, pero que están en diálogo con las cosas cotidianas. Y fundamentalmente también con nuestra propia experiencia. Y cuento esto, porque a mí me gusta que cuando se analizan modelos de marketing o de inserción, etcétera, se hable del Noble, o se hable de Kevinston, o se hable de Barraza, que por allí andan, mozzarella doble, si puede ser. Digo, ¿por qué? Porque son los casos que tenemos a mano y son casos exitosos. La otra vez, no viene a cuento quién, pero había un importante economista, argentino por supuesto, que estaba dando una conferencia. Entonces daba casos revolucionarios de... él decía cómo agregar valor y la innovación y la economía y la innovación. Y yo digo, uy, qué buen tema que eligió. Entonces, el primer ejemplo que da es Starbucks. Bárbaro. Yo digo, bueno, fenómeno, cuenta Starbucks, qué sé yo. El segundo era el Cirque du Soleil, que también está bárbaro, formidable, digamos. Y el tercero ya no lo recuerdo, pero era, ¿y nosotros? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde están los casos de los que emprenden, de los que comercian, de los que venden de la Argentina? Digo, porque poder valorar lo que nos rodea, generalmente es más difícil, pero es más útil. Digo, es más difícil porque siempre nos parece más verde el pasto de los vecinos que están lejos, el del vecino de al lado, aquella cosa de cómo va a ser importante si vive al lado de mi casa, si yo lo conozco, no puede ser. No, ahí está la grandeza de la capacidad de poder dedicar capacidad analítica cuando alguien tan formado como Damián se dedica a observar esos casos, a sacar los aprendizajes y a poner en valor aquellas cosas que hacemos bien. Que esto me parece también un elemento importante y muy motivador y algo que creo que los argentinos necesitamos mucho. Por esa extraña combinación, de la cual estoy básicamente orgulloso, me parece formidable que la Argentina haya sido lo que en algún momento se denominaba el crisol de razas, ¿no? Con otro lenguaje, otra época, pero esto de que nos mezclamos todo. Pero a veces también hemos combinado entre el sentimiento trágico de la vida de los españoles y cierta característica que tenemos aquellos que descendemos de italiano, una suerte de pesimismo y de cosa que es brutal en la Argentina. Entonces, todo está mal y todo lo hacemos mal y todo es mejor. Y de repente uno encuentra en un libro que mucha gente que está muy cercana y de la que consumimos sus productos, ¿no? Digo, podemos, una prenda de la que usamos, una pizza de la que comemos, etcétera, son casos que han desarrollado exitosamente estrategias que merecen ser llevadas al mundo académico, que tienen que estar en un libro para ayudarnos a aprender y a comprender mejor nuestra realidad. Y yo creo que esto es uno de los principales aportes que hace Damián. Y creo que es importante perseverar en esto. Ojalá que muchos más libros y que mucha más gente joven como él puedan involucrarse para comprender y para buscar cuáles son las cosas que necesitamos. Termino con algo que él citó y que es bueno, ese ejemplo de Argenlandia. En realidad yo lo pago el copyright, digamos, lo tomé de un gran economista que cuando el año pasado organizamos un seminario en el banco, lo invitamos a disertar, que se llama Ricardo Hausmann. Y él decía algo que me parece muy motivador y también de alguna manera muy emparentado con lo que trata Damián en el libro. Decía que
Cuando un país tiene muchas materias primas, siempre tiene la discusión, ¿qué hacemos? ¿Nos especializamos en el tema de la materia prima o le agregamos valor? Entonces analizaba el caso de Finlandia. Los finlandeses tienen mucha madera, literalmente, tienen mucho bosque. Entonces en algún momento también tuvieron la discusión que teníamos nosotros, o que tenemos de alguna manera nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Agregamos valor? Es decir, ¿qué exportamos? ¿La madera o los muebles? Y uno a priori diría, los muebles, ¿por qué eso agrega valor? Y él dice, guarda, porque a lo mejor la cosa funciona de otra manera. Dice, fíjense lo que pasó con los finlandeses. Dice, en realidad cuando uno tiene árboles tiene que cortarlos. Así que empieza a cortar los árboles. Y después ve la forma de hacer más fácil cortar los árboles y empezaron a inventar máquinas para cortar árboles. Pero después se dieron cuenta que los árboles no son las únicas cosas susceptibles de ser cortadas en la vida, que se pueden cortar muchas cosas, que se puede desarrollar tecnología para cortar un montón de cosas y terminaron especializando en máquinas cortadoras. Y después se dieron cuenta que a eso le podían agregar un software determinado y después terminaron en Ericsson. Entonces, la creatividad en realidad nos va llevando como de liana en liana, tipo Tarzán, hacia lo que tenemos más cerca, hacia lo que tenemos más próximo. Y eso es la aventura de un país, de crear su riqueza, premiar a sus innovadores, que son aquellos que van agregando valor, pero de acuerdo a lo que tienen más cerca. Cuando uno recorre los campos argentinos, ve esos chorizos largos que son los silobolsa, y el silobolsa en realidad no lo inventó alguien que está vinculado con el sector agroalimentario. Y aclaro una cosa, es una de las modificaciones más importantes en materia de estoqueo que ha generado la Argentina y que ha tomado el mundo. El que lo inventó es un fabricante de pañales, que algún día advirtió que si los pañales servían para contener algunas humedades orgánicas, podían también mantener otras de una manera mucho más económica y costosa. Digo, así es el mundo del conocimiento, de la creatividad, de lo emprendedor. Y ese tipo de pequeñas cosas tiene un impacto formidable y positivo en la vida de todos nosotros. Por eso ponerlos en valor, darles un marco conceptual y darles un libro es una excelente iniciativa. Yo te agradezco mucho que me hayas permitido no solo prologarlo, sino estar presente aquí. Y además te felicito por la capacidad de haber rescatado los valores del lugar donde estamos, de la familia y del amor, que es lo más importante de la vida. Muchas gracias. Maravilloso los conceptos y una alegría tenerte, en serio, gracias. Ahora voy a pasarle la palabra a mi otro prologuista acá presente, Alfredo Sáenz, que, bueno, Alfredo, yo lo conocí cuando escribí mi libro sobre el futuro del comercio minorista, básicamente porque a él también le interesa mucho el tema de la microeconomía. Y dicen que en Argentina faltan macroeconomistas, pero microeconomistas que se dediquen a estos temas tampoco somos muchos. Y yo cuando hice el libro sobre el futuro del comercio minorista en Argentina, por esta editorial, en realidad decía que, ¿sabes por qué son pocos los microeconomistas que se dedican al comercio minorista? Porque no es rentable. ¿Por qué no es rentable? Porque el retail es rentable cuando es una gran cadena. Pero la realidad que el impacto dentro del PBI del comercio minorista es enorme, porque es el mayor volumen empresario dentro del sector microeconómico. Entonces es muy importante atenderlo, porque en realidad no tenés que pensar el comercio minorista como una unidad, sino como la posibilidad, un potencial enorme para el crecimiento del Producto Bruto Nacional. Porque cuando hablamos de marketing, en realidad, dice, bueno, eso es puro marketing. Sí, flaco, Norteamérica es puro marketing. Y básicamente, ¿sabés qué vende? Licencias comerciales. Y básicamente expandió su Producto Bruto Nacional con todas las marcas que nosotros nos compramos. Entonces, ¿es puro marketing? Sí, es puro marketing, pero es uno de los mejores marketing que ha hecho una economía que se convirtió en potencia y que hizo que el comercio le agregue, a través de su sector industrial manufacturero, valor a su marca. Y la realidad que es impresionante, porque para que te des una idea, en el OMPI, en la Organización Mundial de Patente Intelectual, Estados Unidos el año pasado presentó 45.000 patentes y Argentina solamente 80. Entonces, a mí me interesa preocuparme por esas cosas de la microeconomía y ojalá que alguna vez tengamos la mitad, un tercio de eso, ¿no? Por eso me parece muy importante esto. Bueno, le quiero dar la palabra a Alfredo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por
por invitarme. Cuando me envió su primer libro, diciéndome que lo lea, la verdad uno recibe tantas cosas que lo tuve abandonado ahí y él seguía insistiendo, si podés leerlo, me comunicaba, me hablaba de Barraza, de All Boys y bueno, con eso me terminó de convencer, yo soy hincha. Pero lo primero que me llamó la atención de Damián, que me parece lo más valorable de todo su trabajo, es que es la capacidad de, compartiendo lo que decía Gustavo, de hacer algo personal. La tentación para cualquier persona que está escribiendo un libro, para cualquier persona que quiera aparecer en los medios, es subirse a lo que está de moda, que por lo común no son modas generadas acá, sino que en realidad estás replicando lo que está pasando afuera, y hoy por hoy en el mundo de la economía es todo hablar de la neurociencia, el poder del cerebro, la mente. En ese momento, cuando lanzó el primer libro, no recuerdo cuál era el tema dominante, pero seguramente no era lo que estaba hablando Damián, y eso me hizo llamar la atención, poner el foco en lo que él estaba haciendo. Porque dije, bueno, acá tenemos a alguien diferente que quiere hacer una mirada diferente de temas que son de la economía de todos los días cotidiana. Cuando empecé a hablar viendo ese libro y después seguimos hablando constantemente, yo lo llamo para preguntarle notas, para preguntarle cosas y me sirve siempre, coincido con lo que me robó un poco las palabras Gustavo acá de lo que venía a hablar. Cuando uno está en este mundo de los negocios, la economía, el marketing, está muy acostumbrado a que te hablen de Google, de Nike, de Uber, de esos casos de negocio que son súper interesantes, pero que ya está todo dicho y que difícilmente podamos aportar algo desde acá o en la Argentina. También lo que me sedujo más fue esa capacidad de hablar de la economía cotidiana, de marcas que están en todos los días nuestros, que las tocamos, que las consumimos, que las compramos, pero de las que paradojalmente conocemos mucho menos. Sabemos mucho más de quién fue el fundador de Nike que quién es el creador de Marolio, quién está detrás de Alfajor Grandote o de Schneider, que son marcas muy cotidianas y que creo que es el mayor aporte que hace, no solo en este libro, sino en toda su carrera profesional de Damián, dando luz a, cuando él dice el lado oculto, bueno, le está iluminando lo que no vemos todos los días, que es lo que está muy cercano. En el momento que rompe alguna regla, viola lo que se está esperando. Bueno, en todo su trabajo creo que está haciendo eso, está dándole una vuelta de tuerca a lo que estamos viendo, está yendo más allá, se está enfocando la economía cotidiana desde un punto de vista que no estamos acostumbrados a hablarla ni en los medios, ni a escucharlas en los economistas, ni planteadas en los programas de televisión. Esa capacidad que tiene para dar un abordaje diferente a la economía cotidiana creo que es el mayor aporte y creo que lo van a disfrutar en este libro donde está muchísimos casos contados desde este punto de vista. Nada más. Gracias, Alfredo, por venir, por el prólogo, por tus columnas en La Nación, que siempre las comparto con mi señora los domingos a la mañana cuando te leo. Y digo, este es el gran Alfredo. Bueno, quiero hacer un par de menciones antes de darle la palabra a Eduardo, porque se fueron sumando gente. Cuando bien me dicen la realidad que trabajo el comercio y la industria nacional, la realidad me siento muy contento, muy alegre, porque acá tenemos muchas industrias. Voy a mencionar las que veo. Industrias muy queridas, Rusty. Yo les agradezco un montón que hayan venido, Rusty, una empresa que han hecho una maravilla. Para mí es un lujo que estén acá. A Barraza, que obviamente soy parte de ese proceso, PYME, que intentamos ser de pequeños pasar a medianos y tenemos toda la fuerza para ser grandes. A la gente de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, a la gente de Montecastro, donde yo nací, a la gente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Veo allá Sabri, gracias por venir. Sabri la conocí, era productora de Tomás Bulat. Está mi señora de testigo, que cuando volví a casa después de estar con Tomás, yo decía, estoy contento, ¿o no? Decía, estoy contento, era un lugar donde yo me sentía contento. Y Tomás tenía la grandeza
lo veo emocionado, ¿eh? Tomás tenía la grandeza de, siendo un grande, darle un lugar a un tipo chico que sabiendo incluso a veces que uno le podía pifiar en algo, él no te exponía, te cuidaba. Cuestión que en los medios, vos Luciana, bueno, acá está también Luciana Arias, que compartimos en América TV pantalla, sabés que eso es complicado, que te cuiden. Y Tomás te cuidaba, era un genio, un genio. No, es insustituible. Tomás es una pérdida enorme que tenemos todos los que estamos en este lugar. Así que, Sabri, te agradezco de corazón que estés acá, ¿eh? Bueno, y ahora sí le voy a dar la palabra a Eduardo. Eduardo, gracias por venir, gracias por llamarme. Eduardo me tiene así como libro de consulta, ¿viste? Por ahí agarré, llámalo Dipache. Y ahí le digo, ¿qué va a querer hablar? Porque eso cuando la radio. Ya en Canal 26 ya es más planificado, porque tengo el sábado de break para lo que me pueda llegar a proponer. Gracias, Damián, te felicito. Es un placer, la verdad, que puedas presentar este libro. Me siento tan identificado porque la pequeña y mediana empresa, nuestro modelo a seguir italiano, en una oportunidad hice un viaje, recorrí Le Marche, recorrí la Emilia Romagna. ¿Por qué? Porque toda la zona de la Italia pequeña y mediana, donde la Cámara que agrupa a esos empresarios, pegadito está la institución que colabora en la capacitación del personal de cada una de esas empresas pequeñas, más pequeñas que medianas, donde en algunas localidades, como tenemos nosotros, por ejemplo, Loma del Mirador, se dedican exclusivamente al calzado. Entonces son familias que se dedican a la hebilla, otros a la suela, y así en una comunidad terminan formando un sector productivo. Eso en Argentina existe. Eso en Argentina se va desarrollando a medida que pasan los años. Esa Argentina que está oculta no está oculta, porque está trabajando. No es que está oculta, está. El tema es que hay que ir a buscarla, hay que descubrirla, hay que visitarla. ¿Qué hace Damián? Si están acá hoy ustedes es porque Damián los fue a ver, los fue a buscar, los escuchó. Acá seguramente hay muchos testimonios de lo que él vio y de lo que él escuchó y de lo que ustedes o muchos de ustedes desean. Entonces es una Argentina que tiene mucho potencial, pero no solo por los jóvenes de hoy, por los jóvenes exitosos en un sector, o por la gente de Rasti que retomó la marca gracias a papá, que dijo, che, esa marca tiene que volver a la Argentina y vamos a remontarla, sino básicamente por algo que tenemos acá presente, Damián, que es la familia, las raíces, esa pasión, esa voluntad, esa cultura del trabajo, que mucho se dice últimamente, perdimos la cultura del trabajo. Mentira. La cultura del trabajo está más que nunca porque estamos trabajando. Claro, hay gente que no conoce la cultura del trabajo porque lamentablemente no nacieron, como muchos de nosotros, en una cuna de trabajo. Esto es suerte, vos llegás a este mundo y caes en una cuna donde sabés que hay que trabajar para lograr tus objetivos, más, menos, de acuerdo a tu capacidad, a tu esfuerzo, a tu sacrificio, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A esa gente que no conoce la cultura del trabajo por intermedio de estos instrumentos, acompañarlo, decir, vení, tenés que trabajar. Es más fácil o es más cómodo, vaya a saber, con una ayuda momentánea, pero la cultura del trabajo está. Entonces, nuestros abuelos ya cumplieron la misión, ya está. Los tanos, los gallegos, lo digo con cariño, ya está. Tomamos la posta los que tenemos 50, muy bien. Ahora siguen los que tienen 25, perfecto. Pero es el momento de trasladar eso que aprendimos de nuestros abuelos en la sobremesa familiar. No lo aprendimos ni en la mejor universidad, no, lo aprendimos en la mesa familiar y en el día a día. ¿Existe? Existe. Ya está la tradición, ahora nos toca a nosotros, porque si no, nuestros abuelos cuando vinieron en el año 48, sí, ya está, ya no están nuestros abuelos, los nonos, ya está, estamos nosotros. Entonces, es nuestra oportunidad, Damián, vos con el libro, con tus conferencias, cuando te invitamos a algún programa de televisión, llegar a quienes están esperando que los escuchen. Más allá de tener líneas de crédito, más allá de tener la posibilidad de exportar, más allá de que aumente o no aumente la tarifa de gas, más allá, eso
suma y hay que lucharlo día a día. Pero lo básico está, que es lo que tiene cada uno de ustedes. Las cámaras empresarias no es un detalle menor. Quien participa en una cámara empresaria, gremial empresaria, hay que colaborar y hay que apoyarlos, porque después del trabajo van a la cámara y se reúnen, y ustedes saben que no hay mucho tiempo y mucha colaboración. Ni en el club, dicen, che, la cancha está poseada, tenis. Bueno, venía a ayudar, no tengo tiempo. Bueno, en las cámaras pasa lo mismo. Hay que hablar con el presidente del Banco Provincia, Marangoni, y no nos atiende. Bueno, entonces hay que agarrar la cámara y las cámaras juntos, decir, ¿cuál es nuestro problema? Bueno, muy bien, señores, vamos a plantearlo. Entonces hay que valorar y mucho a las cámaras de base, la que está en el barrio, la que está en la ciudad, la que está en la provincia, a nivel nacional. Hay que valorarlo y mucho. Y también hay que valorar a cada uno de ustedes. Y acá está quien difunde lo que pasa y va acompañando. Nosotros hace poquito te fui a ver a una cámara, sí, en Matanza. Sí. Pero digo, lo traigo siempre a tele, leo el libro, yo quiero ver cómo habla, qué le habla, si conoce a los empresarios. Y efectivamente, es una de las grandes virtudes de Damián. Como es de barrio y conoce a la empresa de adentro, sabe cómo hablarles, con respeto, pero conociendo qué les pasa. Así que, Damián, contá conmigo, con toda la colaboración. Yo ya tengo 2 libros, uno, El Vaso, que tiene que ver con emprendedores. El vaso, porque ves medio vaso lleno, medio vacío, depende de cada uno en la vida, por supuesto veo el medio lleno. Siempre hay algún pesimista que dice, pero viste, no está lleno. Entonces, bueno, yo veo la mitad del vaso lleno, que tiene que ver justamente con sub 40, jóvenes que de la nada llegaron a algo en la Argentina, y justamente por el tema de no ejemplos de afuera, sino los ejemplos acá. El otro tiene que ver con la fuerza de los oficios, un tema que hace falta en la Argentina, hay mucho, en las escuelas fábricas. No necesariamente tenés que tener una capacitación de grado, sino con el oficio vos podés llegar y mucho, y hoy es demandado, altamente demandado. Y vamos por la cultura del trabajo, o sea que todo lo que se dice, falta, bueno, empecemos a trabajar. Y acá tenemos un exponente. Te felicito. Bueno, hago una pregunta. ¿Tenemos micrófono inalámbrico? ¿Había? ¿No? No. Bueno. Sí, hay. Bueno, digo para que alguno que les quiera hacer unas preguntas a los panelistas, sería interesante. Yo quiero seguir saludando porque voy viendo caras. No me quiero olvidar de la gente de Reusch, porque en el caso de Reusch, que vos decís, bueno, es una marca internacional, ¿no? Una marca alemana de guantes, ¿no? Y es interesante ese caso porque es un caso de nicho, guantes de fútbol, pero con un mercado muy importante, sobre todo en un país futbolero. También esos casos son interesantes. ¿Por qué? Por el caso de Reusch, ellos tienen la licencia de Argentina y América Latina. Entonces, tuve la oportunidad que me invitaron a una conferencia con todos los licenciatarios de América Latina. Y la realidad es que fue muy interesante, básicamente porque Argentina opera esos guantes para toda la región. Entonces, no está también la posibilidad de tener la astucia de decir, bueno, esto lo hizo Alemania, pero vamos a traerlo a Argentina para ver cómo podemos agregar valor. De hecho, los diseños son exclusivos de Argentina para América Latina. ¿Cómo hacemos para agregarle valor argentino y que en Brasil, el arquero de Brasil tenga algo de Argentina siendo el mejor arquero del mundo? Bueno, eso también lo hace Reusch Argentina, así que un aplauso también para ellos. Estaba viendo por ahí, está Sandra Guanino, ¿no? La fiscal. Gracias por venir, Sandra. Me sorprendió y me pone muy alegre tu presencia. Con Sandra Guanino, Gustavo también está al tanto, porque cuando estudiamos economía subterránea, ¿te acordás cuando hicimos ese informe de economía informal en la ciudad de Buenos Aires? Sandra es una de las grandes protagonistas, como es la fiscal de la causa 11, sobre el tema de manteros. Y recientemente sacamos un informe desde la Comisión de Comercio del Consejo Económico y Social, donde tomamos justamente el caso de Sandra Guanino. Y un caso que a mí me interesa muchísimo en una Argentina que tiene un 35% de PBI en su economía informal y donde Gustavo, como candidato a jefe de gobierno, la primera iniciativa que voy a tomar era justamente atacar ese problema, ¿no? Era una de las primeras iniciativas
que ibas a tomar. Que Larreta ahora, por suerte, por lo menos en la avenida Avellaneda, la está tomando. Y la realidad es que es muy importante eso, porque claramente los agentes económicos se mueven por incentivos. Y cuando, Alfredo, vos en diciembre hiciste esa nota que decían, vuelven las marcas argentinas, ¿te acordás? Las marcas internacionales. Yo decía, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ninguna marca internacional va a llegar a Argentina cuando la van a truchar en la calle. Entonces vos tenés que recomponer primero el estado institucional, jurídico, para que ese empresario realmente encuentre en nuestro país un lugar multiplicador. No regresivo que después Louis Vuitton se tenga que ir del país como sucedió, ¿no? Pero son todas cuestiones que las trato también en el libro y es parte del oculto de los mercados. Quiero agradecerle a amigos. Javi, amigo de la primaria, Javi, gracias por venir. Tucho, amigo, con Tucho es de Racing, yo soy Independiente. Así que de chiquito nos hemos peleado fervientemente y lo seguimos haciendo por las redes sociales. Después había Fer, gracias por venir, amigo. Una alegría que estés acá presente. ¿Quién más? Amigos, levante la mano. Gerardo, gracias. Secretaría. Lea, gracias por venir. Bueno, una noche muy linda. Yo quiero hacer un breve comentario y darle la palabra a ustedes para que le hagan alguna consulta a los panelistas o a mí. Cuando vos estudias el marketing, la realidad que lo tradicional es las famosas 4P. Producto, precio, promoción y plaza. La realidad que esas 4P hoy las estudiamos desde lo que se llamamos 4C, que son costos, concepto, canales y comunicación. En una Argentina tan cíclica desde el punto de vista económico, vos tenés una sobrevaloración de esas variables controlables en cierto ciclo y una desvalorización de otras dos variables en otro ciclo. Le voy a comentar qué es lo que pasa, por ejemplo, en este por lo menos primer cuatrimestre en Argentina. Porque básicamente lo que está tratando es de mantener su rentabilidad, tratando de disminuir sus costos para sostenerse en el mercado, sobre todo si sos un empresario pyme. Y la comunicación, que algunos tienen una política, digamos, procíclica, es decir, cuando las ventas suben, ellos invierten en comunicación, pero las pymes inteligentes son anticíclicas. Cuando caen las ventas es cuando hay que invertir en comunicación. Yo tengo la suerte de las empresas que trabajo y asesoro que entiendan este concepto. Porque para las pymes las crisis son una real oportunidad. Son una real oportunidad. ¿Y qué te pasa cuando el ciclo de economía crece? Bueno, en Argentina empiezan a tomar valor el concepto o el producto y los canales. Empezamos a penetrar los canales. ¿Qué pasa en América Latina y en Argentina respecto de Norteamérica, por ejemplo? Bueno, en Norteamérica la realidad que el foco del marketing está basado en el liderazgo y en el management, porque los planes son a medianos y largos plazos. Y en América Latina, ¿qué te pasa? Y la realidad es que estamos enfocados en los clientes y los mercados. Y nos terminamos muchas veces canibalizando entre nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos ver ese mediano y largo plazo. Entonces, cuando yo hablo del sector PYME, que representa el 97% del volumen empresario, el 60% del empleo y el 47% del producto, es muy importante darle un contexto institucional del sector público en alianza con el sector privado para permitir que ese resorte crezca, que se multiplique. Ahí hay un dato interesante, lo sacó McKinsey Global esta semana, que dice que las empresas multinacionales hoy representan el 10% del producto mundial. Pero al 2025 van a caer a 8,5% del producto mundial. Y en realidad venían desde la década del 80 hasta el año 2013 del 7,5 al 10% del producto. Pero ¿qué está pasando en el mundo de por qué cae esa representatividad de las empresas, de las grandes empresas multinacionales respecto del producto? Bueno, la economía está muy disruptiva. Y está tan disruptiva que estas empresas llamadas empresas unicornio, empresas que en 2 años duplican su facturación y facturan 1.000 millones de dólares, o superan los 1.000 millones de dólares, están a la orden del día. Y además hay una diversificación importante de los mercados. Vos tenés una manufactura que cae
y una economía del conocimiento en los servicios que crece exponencialmente, basada en software, basada en marcas, basada en algoritmo, basada en biociencias, basada en genética, biotecnología y sobre todo en lo que es la industria de la comunicación digital, que es transversal a todos esos sectores. Y en ese sentido, la realidad que vos tuviste desde el punto de vista de la C, comunicación, algo que fue revolucionario hasta nuestros días, que fue la imprenta. Claramente, porque la imprenta permitía distribuir el conocimiento y brindar aprendizaje, la posibilidad del aprendizaje. Pero estamos en un momento de cambio grande, donde el futuro pasa por las redes, donde ya no hay uno que provea el conocimiento, sino que el conocimiento es una apropiación colectiva, donde no hay alguien que escriba, sino que hay alguien que edita en las redes, donde esa revolución científico-cultural del capitalismo pasa a una revolución social colectiva en otro formato. ¿Y ahí qué viene para el marketing? Porque ¿dónde querés llegar? Viene la economía colaborativa. Porque los que están en áreas de marketing, yo que trabajo en ese campo, en el área de marketing y la economía, no podemos pensar que vamos a solucionar todos solos. De hecho, en la década del siglo XIX, cuando vos estudiabas cualquier caso, la realidad es que los inventos tenían nombre. Fíjate que fines del siglo XX, principios del siglo XXI, esos inventos son sociales, son interdisciplinarios y no tienen un nombre, un inventor. Básicamente se apalancan inversiones públicas, privadas, que hacen grandes invenciones con un impacto respecto al desarrollo del producto muy importante. Ahora, la realidad que esas economías colaborativas, por ejemplo, el caso de Procter & Gamble, pero voy a contar un caso propio, permite que Procter tiene 200 ingenieros y piensa que hay 200.000 ingenieros en el mundo con la misma capacidad que sus 200. Entonces tiene un proceso que se llama Innova y Conecta, que le permite a esos ingenieros licitar productos en las redes y pagar honorarios de $10.000 a $1 millón por resolver problemas de la propia compañía. Por ejemplo, cómo resolver el problema de las camisas arrugadas. Este es un caso en serio. Y ese proyecto fue colocado en las redes y en 10 años Procter logró reducir su I+D del 4,8% de su facturación al 2,6%, incrementando un 25% de la efectividad del lanzamiento de esos productos en los mercados. Es decir, vamos a una economía que yo llamaría ambidestra, diestra. Es decir, capacidades internas, pero también capacidades externas. Si lo tomamos como moraleja para nuestra sociedad, es muy interesante. Yo no voy a resolver nada. Y la realidad que todos, si socialmente no trabajamos, tampoco vamos a resolver nada, incluso como sociedad económica. Y en ese sentido, hace muy poquito hicimos traje yo una idea de Brasil que la implementamos con Barraza. Y la voy a comentar porque tuvo muy buen resultado. Barraza festejaba la Semana de la Mozzarella, porque digo, ¿cómo llevas eso a la pyme, Damián? Barraza festejaba la Semana de la Mozzarella. Yo hablo con José y con Sergio, con la gente de la empresa, con mi equipo de marketing. Digo, miren, en Brasil vi que Hellmann's, cuando llega a caja, escanea producto e inmediatamente te da una receta. ¿Cómo puedo hacer con las tecnologías presentes para una pyme, con muy bajo presupuesto, puedas llegar a los clientes con una receta de mozzarella en la Semana de Mozzarella? Entonces hicimos lo que llamó What Musa. Contratamos a Elba Rodríguez de Masterchef e hicimos el What Musa. ¿Qué implicaba el What Musa? Economía colaborativa desde el punto de vista del marketing absoluto. Implicaba que todos los clientes de Barraza puedan pedirle a Elba la receta en diferentes categorías, las que ellos quisieran. Podía ser carnes, verduras, ensaladas, etc. Y Elba le mandaba la receta al celular de todos los clientes de Barraza que quisieran. El resultado fue que 2.000 clientes
pidieron esa receta que Elba le mandó a su WhatsApp, a su teléfono de celular, y se viralizó hasta 10.000 personas. ¿Qué es economía colaborativa? Barraza tiene un producto, la mozzarella. Elba, ganadora de MasterChef, tiene un conocimiento, que es las recetas. Y la gente en su casa, el cliente, el consumidor, quería elaborar una comida. Eso es economía colaborativa. Y ese es el futuro. Todo lo que esto puedan ver respecto a sus emprendimientos empresarios, este es el futuro. El futuro pasa por ahí. Pasa por las economías colaborativas en las redes. Y lo hicimos, yo sé que está acá todo el equipo Guilla ya presente, todo el equipo de Barraza presente. Para nosotros es un orgullo haber hecho eso. Primero porque es la primera plataforma que lo hace alguien en Argentina. Y que lo haya hecho una pyme, más orgullo todavía. Y que me hayan permitido la posibilidad de traer una locura acá en Argentina, una pyme, más orgulloso de poder hacerlo. Voy a cerrar con un temita y voy a dar la palabra. Como una de las C es el costo, la realidad que hoy las pymes, si no la administran los costos, pueden llegar a tener un 30% de sobreprecio frente a un competidor. Y muchas veces le endilgamos al sector público la falta de sostenibilidad de su estructura y falta de inversión en infraestructura para mejorar la productividad y competitividad en los mercados. Pero la pyme y el empresario argentino también tienen que hacer ojos sobre eso. Porque la realidad que ese costo nos descalza de los mercados y la productividad y competitividad también tienen que venir por parte de la propia empresa. Y yo veo hoy, hablando, como mis panelistas decían, cuando vos vas a hablar a las empresas, yo veo hoy una preocupación de la pyme por el costo en tiempos de vacas flacas, pero no lo veo en tiempos de vacas gordas, que es cuando vos ahí tenés que hacer la ingeniería de costos. Entonces la pyme, ¿qué termina haciendo? Preocupándose por los costos y no logrando la otra pata, trabajar sobre el concepto, trabajar sobre el producto y trabajar sobre el precio. Porque la realidad es que el negocio en los mercados está en que en realidad el precio determina el costo y no el costo del precio. ¿Y cómo determinás? ¿Cómo haces para que el precio determine el costo? Agregando valor al producto. ¿Y cómo lográs a futuro eso? Básicamente es ordeñando la demanda hasta la última gota y teniendo descreme de precio hacia el infinito. ¿Y cómo lo lográs? ¿Cómo se va a lograr eso, Damián? Con el fenómeno del Big Data. Cuando ustedes se meten hoy en una aplicación de un celular, en un marketplace como Mercado Libre o en Facebook, y le aparece inmediatamente una oferta del mismo producto que ustedes estaban buscando bajo otra categoría que se lo está ofreciendo un precio inferior o superior en calidad, eso es fenómeno de Big Data, es ingeniería de manejo de base de datos. Y las pymes no pueden estar ausentes. Si quieren ser efectivas en los mercados, la comunicación primero no es un costo, es una gran inversión, porque es el lugar donde van a apalancar valor a su producto para mejorar el precio. Y ahí la situación de los canales empieza a descomprimirse, su producto empieza a ser solicitado. Yo les agradezco a todas las empresas que hayan confiado en mí para que este proceso lo podamos hacer en todos los lugares donde me llaman, en las conferencias donde cito, porque la realidad es lo que necesita la Argentina. En mi libro trato estos pequeños casitos que yo sé que estaríamos necesitando aplicar en nuestro país. Gracias.